muy buenas. Acabamos de terminar de ver ya la película de Ciudad de Vida y Muerte, hecha en el 2009. La vamos a comentar ya por encima, varios apartados generales, la historia, la trama. Creo que es muy importante comentar al menos por encima el tema de la calidad audiovisual, porque realmente es muy buena. De hecho, me sorprende porque esta película fue hecha en el 2009. Y la calidad de video de las tomas es muy alto. No sé cómo lo hicieron tan bien. Atención, hay spoiler. Sí, spoiler. Así que bueno, a ver, empezando. Creo que estamos todos aquí los que la vimos en nuestro servidor de Discord. La vimos de inicio a fin. Duró unas 2 horas, 9 minutos, creo. Y bueno, para estar ambientada en el ámbito de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, está bastante bien, ¿no? O sea, veo que principalmente se basa en lo que sería la batalla de Nankín, cuando los japoneses invaden la ciudad y la conquistan, como mismo dice la película, en 3 días. Y se centra básicamente en los crímenes japoneses, ¿no?, que cometieron en esta ciudad. Como se ve a través de la película ilustrada, algunos son bastante fuertes, otros son más típicos, ¿no?, como la toma de prisioneros y su posterior fusilamiento y tal. Y bueno, no sé, lo personal me parece una muy buena película, está bastante bien. Honestamente creo que la calidad con la que fue grabada es excepcional. Los actores son muy buenos. Creo que ese factor de que, a diferencia de hacerla a color, que no sé si lo notaron, esta película fue totalmente hecha blanco y negro, lo cual como que hace como que uno se interiorice, ¿no?, en la época. O sea, obviamente en esa época no todo era blanco y negro, ¿no? Pero se entienda que hace como referencia que en esa época las únicas fotos que tenemos son mayormente, te hace como ambientarte mejor en los registros históricos audiovisuales que hay de la época, y eso está bastante bien, es un trabajo bastante bien logrado y tal. Así que no sé si ustedes también quieren compartir su punto de vista, Rainer, ¿Qué pasó? o bueno, si quieres compartir tu punto de vista, qué te pareció la película y tal, al resto también. Bueno, la película como tal me causó un poco de rabia por las acciones que mostraban de los japoneses. Típico. En sí una película excelente, me pareció una muy buena película. En el ámbito técnico excelente, la puesta en escena, la escenografía como tal, incluso la utilización de los sonidos como en las ciertas escenas. Aprovechar muy bien muchos elementos del cine como tal, muy buena película en general, y te hace meterte como tal en la trama, te hace sentir las emociones muy fuertes como tal. De hecho es muy buena película y me encantó bastante, aparte de ser una muy buena representación de lo que pasó en una época tan oscura de China. Claro, ¿no? El tema de los crímenes de guerra y tal. Que de hecho, ¿no? Aquí el compañero Falco nos comentaba un dato interesante, ¿no? No sé si lo puede volver a comentar a más detalle. ¿Cuál de todos? El Tribunal Internacional, ese. A ver, durante el asedio a Nanjing, que la ciudad, como ya dije, fue tomada en 3 días, en esos 3 días el ejército japonés rodeó y destrozó prácticamente al ejército chino, el cual estaba ultra mega mal organizado. Sí. Pero ese no es el punto. El punto es que una vez entraba a la ciudad, hubo diferentes tipos de casos de violaciones y crímenes de lesa humanidad. Soldados japoneses violando niñas, literalmente colegialas, prostitutas, casos de violación, sellos de asesinatos, unas cosas muy fuertes, a mi Claro, parecer. ¿no? O sea, de hecho son las que salen en la película, ¿no? Efectivamente. Y al mismo tiempo, en la película nos muestra algo muy interesante. Yo diría que no es algo que muchas películas centradas en el ámbito japonés vean, y es el nivel de los ciertos rituales, por nombrarlos de alguna manera, que hacían los soldados. En la parte cuando estaban Del todos final. más o menos mirando a ese tambor gigante y ese tipo que lo estaba mirando, había un nombre para ese ritual, no me acuerdo cómo se llamaba, se me fue justo, pero era algo así como, la idea era como mantenerlos quietos y tratar de despegarlos de la poca humanidad que tenían, a mi parecer. Aunque ya estaban bastante... Me parece muy interesante el tema del adoctrinamiento a las distintas tropas y cómo eran
capaces de despojarlos tanto de sentido común como de cualquier tipo de humanidad que tuvieran, al menos las primeras tropas allá por los inicios del conflicto, porque a finales del conflicto, 44-45, la moral japonesa se vio totalmente diezmada, pero ese no es el punto. Hubo muchos crímenes a nivel de derechos humanos. Si hoy en día si en esa época existía un tribunal de derechos humanos, se horrorizaba con la cantidad de crímenes que había cometido Japón. No solo en Nanjing, sino en las distintas partes de China, y los malísimos tratos que tenían contra los prisioneros que eran capturados, tanto si eran chinos como si eran estadounidenses, como si eran británicos, como si eran neozelandeses. En general, Japón fue una nación que no tenía en consideración precisamente los derechos humanos, al menos no como los tratamos hoy en día. Y me parece muy bien que la película haya tratado ese tipo de temas, porque aunque sea algo fuerte, no tenemos que olvidarnos que son hechos históricos y que al menos tenemos que tenerlos enfrente o al menos en vista como para que no ocurran de nuevo, a mi parecer. Claro. Mira, yo quiero agregar un comentario y me parece un poco interesante lo que dijiste, ¿no? El tema de la moral y tal. De hecho, en la película se ve representado el tema que cuando los soldados ya empiezan a cometer ciertos crímenes de guerra en la ciudad de Nankín, se ve como el oficial al mando, ¿no? El superior, que los soldados de menor rango no conocían directamente, como que no estaba realmente al tanto de lo que los soldados cometían. Y esto en parte es verdad porque dentro de la jerarquía del ejército japonés, esto no es nada nuevo, es un problema que tienen desde 1930, ¿no? Inicios por ahí. El ejército japonés tenía una jerarquía demasiado descentralizada, o sea, los altos mandos no sabían bien lo que hacían sus oficiales, no sabían bien lo que hacían sus soldados, y tal como dijo ahí, se les salían de control muchas ocasiones. De hecho, cuando ocurrió lo de Nankín, rápidamente el gobierno japonés, de Japón, buscó culpables a este asunto y hubo ciertas condenaciones internas. De hecho, si no me equivoco, la Marina fue una de las cosas que usó para acusar al ejército de mala praxis, y fue un poco lo que hizo que la Marina dentro del gobierno japonés tuviera mayor poder que el ejército, ¿no? Que básicamente en el gobierno japonés el poder se dividía en las ramas militares, después del golpe de estado que había y el tema del parlamento. Efectivamente. Ahora bien, de hecho, esta misma problemática fue lo que inició la guerra contra China, porque de hecho el ejército japonés, que ocurrió el incidente de Makuden, ¿no? Del ferrocarril, actuó de forma independiente, no actuó por órdenes del ejército japonés, directamente, ¿no? Del alto mando. Entonces, tanto el inicio de esta guerra, a pesar de que Japón podía haber tenido cierto interés para invadir China de antes, como las posteriores consecuencias, ¿no? de los actos de esta invasión, tienen hasta cierto punto raíz en esta desorganización que tenía el ejército japonés de forma interna, tipo de que el alto mando no podía controlar bien a sus oficiales. Y de hecho aquí vemos también en la película, se señala que en parte para controlar esto buscaban el tema de pagar prostitutas, y de hecho no solamente buscaban chinas y coreanas, sino que también ahí mismo señalaba que también usaban japonesas, aunque las japonesas obviamente eran mayor valoradas, como ahí mismo también se señala. Efectivamente. Agus antes había comentado algo, no sé si quieres volver a comentarlo. No, yo por ahora no tengo nada que decir. Yo os escucho atentamente. Vale. ¿Ceros? Sí, estoy aquí. ¿Qué te parece la película? ¿Qué comentarios tienes? Bueno, yo soy una persona que le gusta ver lo mejor. Ya sabes lo que voy a decir, pero bueno. Sí, Que le gusta ver lo mejor del mundo. Pensar que la posibilidad que tienen las personas las usen para bien. Que no haya maldad en el mundo. Pero esta película, como muchas otras que tratan de conectar lo que pasó con nosotros, me asquea, la verdad. Justo en medio de la película me sentí mal por básicamente las violaciones. Yo tengo un serio dilema entre qué es mejor para una mujer, si ser violada o si ser asesinada.
No sé y nunca me podré responder eso, pero ser ultrajada de esa manera creo que conlleva algo más fuerte que solo ser asesinado o fusilado como cualquier soldado de un ejército enemigo y ser tomado como prisionero. Bueno, solo eso. Gracias. Ok. Muchas gracias por No tu quisiera opinión. seguir. Mavic. Lucas, ¿deseas comentar? Sí. Dale, te doy la palabra, pues. Continuando con el componente histórico y dándole el psicológico acerca de la película, pudimos ver bien el elemento de la desmoralización con el soldado que es reprendido más o menos a mediados del filme cuando grita quiero volver a Japón. Hace plantear cuánto tiempo puede guerrear el hombre o de qué tanto es capaz, y aún reconociendo el axioma de que la psicología varía individualmente. Aquí está el factor de estar fuera de casa, del hogar, y encima bajo una ideología de una sociedad tan fuertemente militarizada como lo fue Japón. Y con todo, o con más razón, vemos esa tropa descontrolada. Ojalá recordase estudios de esta perspectiva, pero por lo menos intuiblemente podemos compararla con el desgaste con el que pasaron los aliados, concretamente estadounidenses, que también se cebaron con la población femenina francesa. Los franceses, a su vez, hicieron lo mismo con las alemanas en la ocupación de su administración. Ahora, más allá de la utilidad de ver este fenómeno en similares etapas de la guerra, o sea, a sus finales, también lo señalo por lo balanceado que todavía puede resultar esta película. Con eso me refiero al suicidio del final. Antes bromeábamos sobre eso, con mi sospecha, medio de chambroma, de que esto es un lavado de imagen. Pero, hablando en serio, no creo que sea el caso. Si se ve alguna forma de arrepentimiento en Kadokawa, tuvo primero el componente de angustia o extrañamiento antes de evolucionar y al final endurecerse. Adquirir esa veteranía que bien acaba siendo distinguible de la veteranía bajo la cual acaba el otro soldado que se la pasó guerreando. Fue el caso de los europeos, que ahí los frentes de batalla eran mucho más frecuentes que acá, donde tras finiquitar el ejército chino que preparado antaño con el entrenamiento alemán, de todas formas cayó y tuvo lugar esa masacre que, además de los casos que describió Falcón, están las violaciones incestuosas obligadas que hicieron pasar a familias enteras o las decapitaciones que sí fueron presentadas en la película. Todo esto junto al elemento de la psicología que quise plantear al principio y que expuse en Kadokawa, como dije, me pareció algo bastante balanceado y eso es algo que aprecio en una película. Sobre todo porque, al menos personalmente, soy quien más se ciñe al elemento de la verosimilitud. Ok. Eso sería, de momento. Muchas gracias. De hecho, el tema del suicidio del soldado del final, otro spoiler más, espero que se haya acatado la arrepentencia al inicio. Sí. Deja ver el tema del quiebre moral que sufren varios soldados japoneses. Quizás, bueno, aquí vemos en la mitad de la película, vimos como a este le dio el toque, ¿no? O sea, le dio el brillito en la cabeza y empezó a pensar que dijo, puta, esto igual no está bien, ¿no? Sobre Al todo, contrario disculpa, a través de la prostituta japonesa. Claro, de la tipa esa que se medio enamora, quizás no sé muy bien qué le dio, la verdad. Creo que es un caso típico de una relación forzada en un film, pero bueno. Yo creo lo contrario, pero continúa. Sí. Bueno, no sé, básicamente que cuando conoce a esa tipa, como que le da el quiebre y luego, ¿no? Él como que creyó que todo estaba bien, todo normal, hasta que finalmente ve que ella como que se ofreció voluntariamente a esto, ¿no? O sea, a prestarse para que no se llevaran a otras mujeres como que tiene un nombre histórico a estas mujeres, que ahora mismo no me acuerdo muy bien. ¿de Que Geisha? de hecho, no, me refiero a las mujeres que fueron usadas como para satisfacer a los soldados japoneses en la guerra. Tiene un nombre específico. Damas de consuelo, además. Sí, eso, las damas de consuelo. El caso es que cuando la ve como dama de consuelo ahí, como que, no sé, como que no lo logra comprender
Y de hecho uno cuando ve la película y ve esa media relación que se hizo, uno pensaría normalmente, yo pensé también, que él como que le iba a ayudar o se la iba a apropiar para que otro no la tocara, ¿no? Y al final vimos que se la dejó a su compañero y que al final del periodo acabó muerta. Entonces, Y es que estaba fuera de sus manos. Sí. es que Sí. en ese sentido, si no mal recuerdo, ya era oficial, ¿no? Y la jerarquía dentro del ejército japonés bastante estricta. De hecho, fue lo que Sí, vimos la verdad que cuando intentaron entrar a la casa del embajador alemán. Y cuando llegó el oficial, rápidamente reprimió a los soldados así, bofeteándolos en la cara, a pesar de todo lo que habían intentado hacer. La doctrina japonesa se basaba en un... Perdona que te interrumpa. Sí, sí. La doctrina japonesa se basaba en un gran respeto hacia los mayores dentro del rango imperial, sobre todo si esos mayores venían de ramas tan prestigiosas como era la Armada Imperial, en ese momento más o menos dirigida por Yamamoto. En sí, era una doctrina muy rígida que se basaba en el control dentro de base, pero a nivel de planificación y a nivel de ejecución de los ciertos planes se pudo ver la gran desorganización que tenían. No por el hecho de que ya de por sí su doctrina fuera poco blanda o fuera descentralizada, porque en realidad si lo vemos a efectos prácticos, la doctrina japonesa era ultra mega centralizada, debido a que se basaba en que la mayoría del poder en cuanto a la toma de decisiones la tenían los altos mandos. Y si los más altos mandos no podían tomar una decisión, el ejército no se movía. Pero ese no es el punto. El punto es que yo diría que lo que combinaba es un factor más que nada tecnológico, y es que Japón en esos momentos no disponía de las mejores tecnologías de comunicación, tanto a corta como a media distancia. Sí Lo pudimos ver disponía, al inicio. sobre todo al inicio, exacto. Un ejército japonés dañado y aunque sí eran uno de los ejércitos más tecnologizados y con mejores armas de toda la península de Asia, de toda la parte de Asia, pero tampoco es que fuera la gran cosa. De hecho, si era en comparación como ejércitos como por ejemplo el ejército estadounidense de principios de guerra, el ejército estadounidense sigue estando mucho mejor equipado. Pero igual sería un poco desproporcionado comparar a ambos ejércitos. El punto es que el hecho de la ejecución de distintos crímenes de lesa humanidad y crímenes contra los derechos humanos fue principalmente producido, además por el factor psicológico que ya nombró Lucas en un momento, sino también por un factor tecnológico, debido a que ellos no tenían comunicaciones cercanas, no tenían radios, no tenían ningún tipo de comunicación cercana o mediana, o solo tenían comunicación lejana para comunicarse con los altos mandos ubicados en los centros de mando en Manchuria. Pero además de eso no podían comunicarse, lo cual incentivaba a que si un oficial no te estaba viendo, tú prácticamente tenías ahí el cielo. Cierto factor circunstancial. Y al mismo tiempo su doctrina, que era una doctrina ultra mega rígida, esto incentivó eso debido a que en el hecho de que tú no tenías un oficial viéndote, significaba que tú no estabas haciendo nada malo. Porque ningún oficial te estaba diciendo que pararas o te estaba diciendo que hicieras esto. Debido a que su doctrina era ultra mega rígida, y si un oficial, o yo qué sé, un sargento, o un teniente, te venía un general incluso, hubo situaciones en ese tipo, situaciones en las cuales altos rangos tuvieron que aclarar personalmente y tuvieron que pedir que situaciones horribles. Entonces, el hecho de que no te viese un alto mando y de que tú estuvieses al lado de, yo qué sé, un prostíbulo, y más juntado con un factor psicológico, significaba que eso era un cóctel de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en la ocupación de Nanjing y en sí en toda la guerra sino-japonesa. Excepto en los finales hubo muchos suicidios por parte de los japoneses, porque estaban perdiendo la guerra, pero eso ya es otra cosa. Claro, de hecho, al final de la guerra en Japón, lo único que prácticamente primaba era el fanatismo ideológico, ¿no? Como tú dijiste antes, el no entender que la guerra ya se había perdido, ¿no? Porque Yamamoto lo dijo antes de hacer Pearl Harbor, que si no hacían un ataque conciso y cumplían sus objetivos, que era destruir los portaaviones, Japón ya perdía la guerra, o sea, durara lo que durara le iba a perder. Porque básicamente la fuerza japonesa se basaba en la marina y la única forma que tenía Japón de imponer su marina frente a la gringa era destruyendo los portaaviones. Tuvo una oportunidad y
Y al final no pasó, aunque bueno, ya sabemos que los gringos tenían conocimiento de antes de ese ataque, pero en caso hipotético, ¿no? De que no lo supieran, esa era su única oportunidad. Yamamoto una vez dijo que podía pelear de la forma más grande, de la forma más valiente, de la forma más arrasadora. Japón se basaba... Habla tú. Se basaba más que nada en la marina, aunque también hay que mencionar la cuestión aérea, porque en cuestión aérea, aunque si bien claramente los aparatos japoneses aéreos eran bastante menos, o sea, mucho más ligeros en ciertas cosas y con algunas no tantas tecnologías como tenían los europeos o americanos, la Fuerza Aérea Japonesa también era bastante temible. Otra cosa también, hablando de los crímenes de lesa humanidad, de Nankín, quería también destacar otro ejemplo como lo que ocurrió en la provincia de Manchuria, en Harbin, con el Escuadrón 731, un escuadrón de experimentación humana. Fue prácticamente terrible. O también la masacre de Manila, donde prácticamente sí se murieron unos 100.000 civiles filipinos a mano de las tropas japonesas. O sea, en general, durante toda la guerra se ha visto, en el Teatro del Pacífico se vio una extrema crueldad de parte de los japoneses contra civiles o contra el enemigo como tal. Como bien también mencionaban antes, solamente tenían los combates que tenían incluso con los soldados americanos en algunos teatros. Había un teatro que no me acuerdo, una batalla que no me acuerdo, pero fue una batalla que a los gringos les costó demasiado, pero demasiado ganar, que fue como la última batalla que hubieron. Pero les costó muchísimo ganar por el fanatismo que tenían los japoneses y por la cuestión de no rendirse. Omaha Beach, quizá, Okinawa. No, creo que se refiere a Okinawa o Tsushima, uno de esos Sí, dos. una de esas dos. O Literalmente era horrible. Se llegan a fundir las metralletas tanto disparar. Me corrijo, creo que Omaha era Europa. Sí, Omaha de Europa. No, creo que te refieres a Iwo Jima. Bueno, yo quería comentar algo ahí, y es que la película trata otro tema también, de forma suspicaz, ¿no? Pero con el tema de los alemanes, pero lo trata, y es el tema de cómo los japoneses entorpecían mucho sus relaciones diplomáticas con lo que llegan a ser sus soldados. Y bueno, esto vimos con Alemania, ¿no? Que de hecho causaba problemas y al final los alemanes tuvieron que ceder, porque ya sabían que China no iba a poder ante el Japón, tenían que elegir. Pero esto también pasa luego, porque el plan de Japón en Asia era crear una esfera de coprosperidad. O sea, era básicamente establecer gobiernos títeres, ciertos gobiernos afiliados a los intereses del imperio japonés. De hecho, por esto mismo se establece Manchukuo con el emperador Puyi, se establece Mengokuo, se establece en el norte de China cuando ya avanzaron un gobierno nacional de Pekín, que era chino pro-japonés. Y cuando llegan a Tailandia, ¿no? Tailandia también la mantiene independiente por eso mismo, con un gobierno pro-japonés, y lo mismo pasa en Filipinas, con un gobierno regional, y en Indonesia también. Pero el tema es que a pesar de ser estos gobiernos regionales, ¿no? Que tenían una falsa autonomía, porque eran dominios japoneses al fin y al cabo, era falsa porque finalmente los japoneses tenían un real respeto por estas personas. De hecho, por algo cometieron ciertos crímenes en la conquista de esos territorios. Y esto entorpeció bastante los planes del emperador y del gobierno japonés, ya que no podían afianzar objetivos conjuntos con el ejército porque uno hacía lo que quería, básicamente. Y esa fue una problemática que se muestra en la película, pero que de forma suspicaz nos muestra una problemática general muy importante a futuro. He de acotar una cosa, un tema más o menos ya tocado, pero nunca está de más tocarlo más, y es el tema de la lucha contra los Estados Unidos. Y es que Yamamoto dijo que durante 10 meses podía pelear de la forma más valiente contra los americanos, entre 10 meses a un año, pero después de eso el resultado era incierto. Y es que es cierto, los japoneses tenían que basarse en una doctrina de golpes decisivos debido a que su maquinaria de guerra no era lo suficientemente grande, su maquinaria industrial no podía competir contra los Estados Unidos, y esto lo sabía muy bien Yamamoto debido a que él sirvió como agregado naval en la base de Pearl Harbor, si no me equivoco. Y con ello pudo apreciar el poderío industrial estadounidense, pero ese ya no es el punto. El punto es que los japoneses sabían que no podían ganar a largo plazo una guerra contra los Estados Unidos, y por eso cuando el conflicto se sobrealargó,
los japoneses optaron por una disciplina de, creo que sí, una doctrina basada en la doctrina samurái, que era pelear hasta el final. Hubo situaciones, sobre todo en la última batalla que fue Okinawa, que fue que los estadounidenses tuvieron que llevar lanzallamas al combate real, debido a que los japoneses no se rendían simplemente. Y es así, incluso hubo casos de que cuando habían destruido nidos de ametrallador, obviamente quemando sus ocupantes, estos habían encontrado ametralladoras que prácticamente no podían tocar debido a que las cosas estaban tan calientes por la cantidad de balas que habían disparado. Y es así, el fanatismo al emperador, a los altos mandos, a una forma de Dios que ellos tenían, era muy grande. Y por ello, en sí, en todas las batallas, excepto en Okinawa, los japoneses tuvieron muchas más bajas que los estadounidenses, si no me equivoco, hasta Okinawa, donde la cantidad de bajas, tanto japonesas como estadounidenses, fueron promedio. Pero lo que querían implantar los japoneses en cada isla no era ganar una batalla o no era hacerlo más, no era el hecho de poder resistir lo que más se pudiese, sino implantar un efecto psicológico en las tropas estadounidenses que raramente eran renovadas. La idea era desgastarlos psicológicamente para que en los últimos combates y en las últimas partes de la guerra, cuando ellos trataran de invadir Japón, porque ellos ya tenían previsto que iban a invadir Japón de una u otra forma, no lo quisieran hacer y los tratos a los soldados y a los civiles no fuera tan malo, debido a que por el hecho de que les temiesen desde un cierto modo, les temiesen por el hecho de que esas personas crearon tantas bajas y mataron de maneras tan horribles a sus compañeros, que tuviesen un cierto respeto infundado por el miedo, era una cosa más que nada centrada en un factor psicológico. Por ello se implantaron doctrinas y no se incentivó, pero su cierto modelo de poder o jerarquía militar fue un poco más descentralizada, y no porque esto lo quisieran hacer a propósito, sino pero lo digo en el hecho de que esto contribuyó a esa visión de que el soldado japonés era un soldado cruel, un soldado inhumano, un soldado que parecía una máquina, básicamente, impulsado por un fanatismo al emperador. Eso. Claro. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dijiste, pero para no alargar mucho más, y voy a dar la palabra también a Pedro, ¿no? Que le había pedido, y luego se la voy a dar a Lucas para que comenten sus opiniones. ¿Dónde se pide la palabra? El chat, pero estamos haciendo una reseña, así que después de ello puedes venir tú si quieres. Ahora sí, Pedro. Creo Bueno, que se le ha Lucas. caído porque estaba diciendo por el chat que no escuchaba nada. De acuerdo. Sí. Lucas, tiene la palabra. A ver si trato de retomar. Quería complementar los puntos que tocaron Falcon y quien habló antes. Sobre la brutalidad del soldado japonés. Nada, que le iba a afirmar más el antecedente, ya previamente, con que en los mismos oficiales era inusual ver que estos vearan de algún comportamiento en general o alguna forma de arrepentimiento bajo la misma ideología o militarización con que se les presentó. Esto lo digo recordando a un canal que, aprovecharía de recomendar acá, Knowing Better, un gringo hablando de Japón jugando la victimización, y luego mencionar el elemento geopolítico de forma breve para después retomar con la película, en donde dentro de esas mismas competencias brutales entre quienes quienes decapitaban más personas dentro de un determinado tiempo con sus espadas, cuando fueron juzgados, ¿cuál era el cinismo con el que respondían esas personas? Nada, es que solo matamos a 47, restándole valor y ajustándose bajo esa visión de inferioridad ante la cual está ese enemigo chino, y la poca importancia que le acabase dando si fuera civil o no. El elemento geopolítico está con que esa victimización se dio porque te da fuertemente cómo, entrando en la Guerra Fría, Japón acaba siendo un aliado necesario de los occidentales, y cómo así se vieron interrumpidas fuertemente los juicios que se entablaron desde que se marcó la Declaración de los Derechos Humanos y se hicieron los de Nuremberg, porque necesitaban esas relaciones con las cuales hacerle frente al inminente coloso soviético.
al telón de acero que iba a caer. Y para volver sobre la película, la breve réplica que le iba a hacer a Historia sobre la relación forzada o la relación que se ve entre Kurokawa y la prostituta. Yo digo que está bien presentada porque se le demuestra como el bisoño, como el inexperto, y no lo digo solo por su inexperiencia sexual, sino como un recluta, un soldado joven, bien, ya entrenado, ideologizado, pero sin experiencia, y que debe ir enfrentando la dureza, la crudeza, lo crudelísimo de la guerra y de los crímenes de su propio ejército, y compatibilizarla con su propia moral, que más que verla directamente, salvo que se cuente en la escena en que mató a la diplomática o ex diplomática que salvó a 3 personas del camión de la muerte. Esa moral solo la podemos intuir con su emocionalidad, con sus expresiones faciales, con el extrañamiento que había mencionado hace un rato, y que ya no se vuelve al tema de la veteranía con el cual había abierto originalmente algún comentario. Así que eso terminaré de decir en cuanto a la naturaleza de los oficiales y el componente samurái de la cultura de la que vienen, ya mencionada, del factor geopolítico que acaba implicando las consecuencias después de lo que se vio en la película y una apreciación estético-narrativa del filme mismo. Así que... Vale, muchas gracias. Voy a dar la palabra a Firsgo, que quería dar su opinión, aunque llega como de los últimos, si no mal recuerdo. Pero bueno, te dejo hablar. Creo que Pedro Ah, Quinto puede, ahora que ha vuelto, puede hablar. Sí, Pedro Quinto, ¿estás? Me parece que Pedro Quinto tiene problemas con Discord. Pedro Quinto, desilénciate, no te pongas... Ok. Estamos bien. Bueno, supongo que podemos ya medio terminar esta reseña, ¿no? O sea, hablamos bastantes cosas. Me sorprende que nadie tocara el tema de la cámara porque realmente estuvo muy bien grabada. La verdad, a mí me sorprende que para ser 2009 tenga tanta calidad. A menos que alguien quiera dar sus últimas palabras. Rafa, que no has hablado. Por favor, Wilson, luego corta las partes que hay silencio y pregunto. Gracias. Yo tengo algo que entonces, decir. Que me... A ver, Ceros. Ceros, ¿tienes algo que decir? Te doy la palabra. Puede diferenciar chinos de japoneses. Bueno, o sea, yo creo que en esa época la principal forma de hacer una diferenciación es, ¿cómo decirlo?, el idioma, ¿no? Porque entre el chino y el japonés, entre ellos, bueno, se entienden de forma notable. Pero en general, sinceramente no tengo ni idea. Bueno, supongo que con eso ya podemos dar terminada la reseña de esta película, de Ciudad de Vida y Muerte. Yo la recomiendo, la verdad, está bastante bien, aunque para gente sensible quizás no tanto. Sirve bastante para interiorizarse, al menos de una vista general, no muy detallada, sobre lo que pasó en Nankín, ya que, bueno, hay muchas versiones sobre lo ahí sucedido, básicamente. Y eso. Con eso daría por terminar esta reseña. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo la película. Y eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.